Estimado alumno de la materia Planeación y Control de la Producción, correspondiente a la carrera de Ingeniería. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante en cuanto a la producción se refiere dentro de una empresa, que es el inventario. Pero antes de eso tenemos que definir primeramente qué es producción. En una empresa se denomina proceso de producción al conjunto de diversos procesos a los cuales es sometida la materia prima para transformarla con el fin de elaborar un producto destinado a la venta. Como tal, la producción de un producto, valga la redundancia, es qué se necesita, qué materia prima, para conjuntarlo para poder llevar a cabo el producto final, que es lo que vamos a ofrecer al consumidor. Hay empresas de producción, hay empresas de distribución y todas estas empresas tienen algo en común. Todas ellas tienen inventarios. Antes de entrar directamente a un concepto como tal del inventario, entendamos lo siguiente. Supongamos que tengamos una tienda donde vendemos donas, una panadería. Llega una persona y te pide una dona. Y tú le dices, ok, mi filosofía es tener donas listas al momento. Entonces, deme un segundo y permítame hacer su dona. El cliente espera y su dona la tienes en 10 minutos y le entregas una dona. Imagínate qué pasaría si el cliente llegara y te pidiera 100 donas. Tienes que hacer una producción total por esas 100 donas, pero en vez de tardarte 10 minutos que te tardas en producir una, deberías de revisar cuántas charolas tienes disponibles para ingresarlas en tu horno y cuántos hornos tienes disponibles o freidoras tienes disponibles para poder hacer esas donas. Y así se multiplicaría mucho tu tiempo para poder satisfacer la necesidad de ese cliente. Y solamente te estoy hablando de un cliente en un lapso de tiempo. Imagínate si llegaran más clientes y cada uno de esos clientes no te pidiera una, dos o tres donas, sino que cada uno te pidiera 10, 15 o 20 donas. Entonces, en ese momento, tú no sabrías qué hacer porque tendrías que producir demasiado en un tiempo muy corto, en un lapso de tiempo muy corto. Y tu cliente estaría molesto porque esa molestia se estaría generando debido a que tú no tienes la necesidad que tu cliente te está pidiendo. Es ahí donde entra la importancia y la necesidad de un inventario. Que bien, al llegar el cliente y pedirte una dona, tú ya tengas disponibles ciertas cantidad en las cuales tú puedas satisfacer la demanda de ese cliente. No te digo tampoco que muchas, porque si tienes muchas puede ser que no vendas completamente la cantidad como tal. Entonces, podríamos definir de la forma siguiente un inventario. Un inventario es una cantidad de bienes bajo el control de una empresa guardados durante algún tiempo para satisfacer una demanda futura. Entiéndase pues que el inventario es un amortiguador entre dos procesos, el abastecimiento y la demanda. El proceso de abastecimiento contribuye con bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario. El inventario es necesario debido a las diferencias entre tasas y tiempos de abastecimientos y la demanda, y esta diferencia se puede atribuir tanto a factores internos como internos. Los factores endógenos son cuestiones de política, pero los exógenos son incontrolables. O sea, los endógenos son los internos, los exógenos pues son los externos. Entre los internos están las economías de escala, el suavizamiento de operación y el servicio al cliente, mientras que el factor exógeno más importante es la incertidumbre, el no saber cómo se mueve el mercado o qué es lo que va a tener el mercado para poder ofrecerle al cliente y las alternativas que el cliente tiene. Necesitamos tener un estudio de los inventarios como tal para saber cuánto necesitamos para poder satisfacer una demanda pronosticada para nuestro cliente. Dentro de los factores internos, como decíamos, las economías de escala pueden hacer que un inventario sea deseable, aun cuando sea posible balancear el suministro y la demanda. Existen ciertos costos fijos asociados con la producción y la compra. Estos son los costos de preparación y los costos de ordenar, respectivamente. Para recuperar el costo fijo y reducir el costo unitario promedio, se pueden comprar muchas materias primas o muchos materiales para la producción de las unidades. Estos tamaños de los grandes se ordenan con poca frecuencia y se colocan en el inventario para satisfacer la demanda futura. Suponiendo, por ejemplo, vamos a hacer una empresa distribuidora, no sé, de abarrote, vende, su producto principal es la leche.
Entonces tiene una venta aproximada de leche de, no sé, 1000 piezas mensuales. Si tiene una venta aproximada de 1000 piezas mensuales, necesitaría tener pues mínimo esas 1000 piezas en el inventario para que cuando termine de venderlas, pues automáticamente entren otras 1000 piezas a ese inventario y empezar a rotarlo, empezar a mover, empezar a hacer una rotación como tal del mismo inventario. Si no tuviéramos eso, nosotros diríamos, bueno, cada leche me cuesta 15 pesos, 15 por 1000, tanto, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, llegásemos a querer o llegásemos a requerir más leche, podría ser que en este momento la leche valga 15 pesos, pero a la vuelta de un año la leche ya vale 16 pesos. Entonces, si nosotros solamente compramos 1000 y luego queremos satisfacer más la demanda del cliente o la necesidad de nuestro cliente, nos va a costar más caro. La idea de la economía de escala es cuidar el costo de producción o el costo, en este caso, de distribución, que sería si nosotros en vez de comprar 1000 compramos 2000 a 15 pesos, nos va a salir más barato que si compráramos hoy 1000 a 15 y mañana 1000 a 16. Y es ahí donde se va a buscar un equilibrio entre los costos promedio. Otra parte de un factor interno sería el suavizamiento de la operación. Se usa cuando la demanda varía con el tiempo. Aquí entra la estacionalidad. Anticongelante o aquamotos, leche en invierno, leche en verano, café, sobre todo en invierno, serían algunos ejemplos. El inventario acumulado en periodos de demanda baja se usa para satisfacer la demanda alta de otros periodos. Esto permite que las instalaciones de la producción operen a una tasa relativamente constante de producción, característica deseable en la manufactura. Es decir, si yo sé que si yo vendo café y sé que el café se vende más en diciembre, voy a tener que empezar a producir más café desde septiembre, desde octubre. Pero todo lo que produzco me va a llevar o a ayudar a mantener una demanda de forma constante durante el tiempo no sé, de enero a noviembre. Ahora, otra parte importante también es el servicio al cliente para mantener un buen inventario. El inventario se forma para poder satisfacer la demanda de nuestro cliente, que esto lleva a la satisfacción del cliente. Entonces, si yo tengo un cliente que me pide 5000, no sé, 5000 botellas de un producto, de un aceite, por ejemplo, cada 3 meses, pues yo necesito prepararme cada 3 meses teniendo mínimo esas 5000 botellas que necesito de aceite para poder satisfacer la necesidad de mi cliente principal. Y dentro de los factores externos nos dice que una manera de evadir la incertidumbre es mantener un inventario con más unidades de las pronosticadas en base a la demanda. Como evita la posibilidad de quedarse sin unidades, la demanda real excede al pronóstico. Este inventario adicional se llama un inventario de seguridad, un inventario o un stock de seguridad. Es decir, yo sé que me van a comprar 5000 unidades, bien tiene un cliente, me van a comprar las 5000 unidades de aceite. Pero ¿qué pasa si en ese momento llega otro cliente y me pide 1000? Pues ya no tengo. Necesito tener mínimo un inventario de seguridad que no estoy seguro si se va a vender o no se va a vender, pero de lo que sí estoy seguro es que si llega otro cliente, inmediatamente puedo satisfacer su necesidad. Solamente que hay que tener mucho cuidado en no sobreinventariarse. El sobreinventario también conlleva un costo y eso lo estaremos viendo más adelante. El proceso de reabastecimiento es otra fuente de incertidumbre que puede justificar mantener un inventario de seguridad. El tiempo de entrega es el tiempo que transcurre entre una orden y la recepción de la misma. Cuando el tiempo de entrega es incierto, puede ser que no se reciba la orden en la fecha planeada. Es decir, si yo no tengo el material suficiente para poder producir, no sé, por ejemplo, hacer un celular y me falta un procesador, si yo no tengo ese procesador y yo le dije a mi cliente, sabes que te lo entrego en 3 días, pero sin el procesador no puedo avanzar, necesito pedir el procesador para poder conectar los demás componentes que componen ese celular y poder así entregárselo ya a mi cliente final. Pero necesitaría tener inventario de celulares completo para poder tener un inventario en seguridad y que no necesite o que no se me explaye esa situación y esos tiempos. El inventario de seguridad ofrece cierta protección contra un paro en la producción también. Si tienes una huelga, si hay gente que no está de acuerdo, si hay gente que de repente se va porque, no sé, algún factor interno o externo dentro de la persona y decide renunciar a la empresa, pues en automático la línea de producción va a disminuir. Pero si tienes un stock,
un stock de inventario, ese inventario de seguridad te va a seguir ayudando a mantener la demanda. Existe una razón distinta por completo para mantener un inventario, que es la explotación del mercado. Mientras más la vas explotando y mientras vas conociendo el mercado, más vas a saber si necesita o no necesita tu cliente el producto que tú estás vendiendo. Dentro de la terminología de inventario, y ya para terminar, tenemos estos conceptos. El ambiente de demanda, que se puede clasificar en dos grandes categorías: determinístico o estocástico, o independiente y dependiente. El determinístico significa que se conoce con certidumbre la demanda futura de un artículo en inventario. Esta demanda aleatoria se llama estocástica. Cada caso requiere un análisis diferente. El caso estocástico es más realista, pero su manejo es más complicado. Es decir, un cliente que siempre de los siempre me va a estar pidiendo unidades en cada mes. Por ejemplo, se ha dado o es muy común en las agencias de coches. Muchas agencias de coches trabajan con llanteras. Al final de cuentas, necesitan las llantas para que los coches puedan operar. Las llantas pues son el producto final de la llantera, pero son un componente importante para las armadoras de carros, que al final de cuentas su producto final es un coche, pero necesitan de las llantas. Entonces, por ejemplo, una empresa de llantas como Pirelli puede estar asociada con una empresa de autos como la Chevrolet, por ejemplo, y todos los vehículos de la Chevrolet salen con llantas Pirelli. Significa que por cada vehículo que produzca la Chevrolet, Pirelli tiene que hacer mínimo 4 llantas si tuvieran esa sociedad. Entonces, no sé, si en enero producen 100 carros en la Chevrolet, en enero ellos mínimo tienen que tener 400 llantas para poder satisfacer esa demanda. Y así es como funciona. Entonces, al saber que yo ya tengo una demanda determinada, pues yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Tengo que producir tanto por día para poder llegar a esas 400, 500, 600 piezas. Por otro lado, y algo que se pudo haber mezclado un poquito con esta explicación, fue la demanda independiente o dependiente, que una demanda de un artículo no relacionada con otra y afectada principalmente por las condiciones del mercado, se le conoce como la demanda independiente, que podría ser en este caso, como lo mencionamos, la demanda de las llantas. Bueno, en este caso la demanda de las llantas sería una demanda dependiente. ¿Por qué? Porque depende de otras cosas. La demanda de las llantas depende de cuántos carros se produzcan o de cuántas llantas se ponchen en el trayecto, y de esa manera es como nosotros podríamos decir o determinar o decir que esa es una demanda dependiente. Y una demanda independiente, por ejemplo, la demanda de un producto ya completamente terminado, por ejemplo, la demanda de pollo del KFC. La demanda del pollo del KFC no depende más que del hambre que tiene una persona, pero no depende de otras cosas como tal de que, ay, pues la demanda de cuántos pollos hubo, de cuántos pollos se van a vender, etc. No depende de eso, sino más bien depende de la necesidad que tiene el cliente. Entonces esas son las diferencias que existen entre la demanda independiente y la demanda dependiente. Por último, los tipos de inventario en los sistemas de producción se dedican según se clasifican según el valor agregado durante el proceso de manufactura. Existen tres tipos de inventario: el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado. La materia prima, como su nombre lo dice, pues incluye todos los materiales que sirven para realizar la producción de un artículo. Por ejemplo, la materia prima podrían ser tornillos, podrían ser tuercas, podrían ser, no sé, podría ser arena, podría ser cemento, podría ser, etcétera, ¿no? Para una construcción de una casa. El inventario de producto en proceso es un inventario en el sistema de producción que espera para ser procesado o armado. Por ejemplo, digámoslo así, el inventario si estamos hablando de un auto, el inventario del producto en proceso podrían ser, no sé, las puertas y las ventanas del mismo auto. Y ya el producto terminado como tal, pues es el inventario final de lo que viene siendo ya la salida como tal que se va a vender al cliente. En el mismo ejemplo del auto, pues ya sería el producto final del auto ensamblado con puertas, ensamblado con llantas, ensamblado con todo lo que se necesita o con todo lo que se requiere para poder hacer el auto como tal y poder entregarle al cliente el producto final.
Como bien lo hemos mencionado durante este proceso, durante esta parte que hemos dado la explicación acerca de qué es el inventario, los tipos de inventario y cómo fluyen los inventarios a través de la demanda sobre todo, nos vamos dando cuenta que hay un factor que hemos dejado de lado, que son los costos. Que en pocas palabras, tener un inventario en el almacén me cuesta, producir me cuesta, vender me cuesta. Todo esto cuesta y todo esto lleva un costo y hay que determinar cuánto realmente vale el inventario para poder decir que el inventario constituye una parte del activo fijo de mi empresa y como tal necesita un valor. Entonces el proceso del costeo del inventario es algo muy importante que tenemos que aprender y entender cómo lo vamos a hacer y qué tipo de costeo vamos a manejar. Si es el de primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, últimas salidas o el de costos promedio, que va a depender mucho de la empresa de cómo lo quiera manejar o cómo lo quiera llevar. De esta forma, vamos a ir desarrollando nuestro curso en próximas unidades y vamos a ir aprendiendo acerca de cómo costear un inventario y cuáles son los costos que tiene que llevar el inventario implícitos dentro de él para poder decir y definir cuánto vale y cuánto valor representa la empresa como activo fijo. Y si esta solvencia que tiene la empresa le da la capacidad para seguir produciendo. Por nuestra parte, al momento, ahorita aquí vamos a cerrar la clase. Les agradezco mucho, muchachos, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su atención.